Bueno, continuamos entonces con la hora número 3 de la clase, se me fue el nombre, de la clase 7, vieja naturaleza versus nueva naturaleza. Amén. Entonces estábamos hablando acerca de la visión y fue algo extraordinario también lo que el Señor mostró acá y vemos las imágenes. Y realmente, dice, en la primera pues nos está mostrando, se dejan limpiar con el agua de vida, o sea, totalmente nacido del Espíritu y viviendo la vida del Espíritu. El segundo hombre o creyente dice, salen pero se mantienen en el barro. O sea, su condición, aunque la palabra vino a sus vidas, aunque ellos entendieron que necesitaban creer en Jesús, siguen en una batalla constante, continua, donde no les ha sido revelado realmente el que Dios en verdad tuvo o tiene el poder suficiente para sacarlos de esa condición de vida y vivir la vida de Dios en ellos. Y vemos la otra que dice, medio se limpian, pero no del todo, o sea, todavía están siendo atrapados y atraídos por la corriente del mundo, son seducidos fácilmente en sus pasiones y sus deseos y caen en sus engaños continuamente. Eso es como que hay una vida cíclica, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso cuando no hay entendimiento y cuando se es engañado por el enemigo, se vive esa vida donde parece que no fue efectiva la obra de Jesús, pero el que es nacido de nuevo y entendido o es llevado y bebiendo continuamente de las aguas de vida, va a fluir, esos ríos de conocimiento, esos ríos de la sabiduría de Dios, va a fluir en la vida del Espíritu y va a vivir la vida de Dios estando acá. Entonces, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Él es el ejemplo que tenemos y nosotros lo imitamos a Él y lo seguimos a Él y vivimos lo que Él es ahora en nosotros, ¿sí? Entonces fue tremendo, ¿cierto? Lo que pudimos experimentar o ver allí a través de la visión que nos comentan acá, cómo el Señor hace su obra, pero también cómo el creyente sigue siendo engañado por el enemigo. Necesitamos de verdad entender y tener la verdad establecida. No podemos seguir dejándonos engañar por el enemigo, en que hoy somos de Dios, pero al rato nos sentimos como si no lo fuéramos. Y mantenemos una lucha en la carne, lidiando con las cosas también de la mente, del alma, de las emociones, de la voluntad, la imaginación, con los recuerdos del pasado, con las cosas que vivimos con personas, con situaciones, y siendo atrapados a veces por esas cosas, y Dios no quiere que vivamos en esa condición, en ese estado de letargo espiritual, sino en la verdadera luz y vida que es Él en nosotros. Amén. Entonces, bueno, vamos a nuestro quinto punto. Somos partícipes juntamente en su resurrección. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que vernos. O sea, si queremos realmente entender o vivir la vida que Él ya establece en nosotros, la nueva vida, el señorío de Cristo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nosotros vamos a ir madurando en este conocimiento y en esa verdad revelada en nuestro corazón, que nos va llevando a un crecimiento espiritual y a una madurez mayor. Entonces ya no nos conducimos como cuando el bebé, ¿cierto? Que tiene que hacerle todo y enseñarle todo. Ya usted va en un nivel donde aprende a defenderse, no en sus fuerzas, sino por el poder de Dios que está dentro de usted, y en esa nueva creación usted sabe ya tener dominio sobre las áreas donde sabe que hay debilidad, que la carne quiere llevarlo a pecar, que la carne quiere seducirlo en ciertas cosas. Entonces allí es donde nos rendimos totalmente a la vida del Espíritu y decimos, es Él el que gobierna, el que reina en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos participantes de la resurrección. El cuerpo fue glorificado. Él no se quedó muerto, Él no se quedó crucificado, Él no se quedó muerto ni se quedó en la tumba. Él destruyó el poder de la muerte, de ese reino, de ese imperio, y destruyó también el poder del pecado. Esa simiente de pecado la destruyó. Entonces, si ustedes recuerdan en Romanos 8:2,
miremos un momento ahí en la palabra. Ahí dice que la ley del pecado y de la muerte ya no son los que están en nosotros reinando. Dice en el verso 2, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿cierto? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿de qué fue librado usted? De la ley del pecado y de la muerte, porque fue una ley establecida, pues había como un decreto o una sentencia, ¿cierto? En el principio, cuando Dios habló a Adán y Eva, les dijo, si ustedes comen de ese fruto, ciertamente morirán. Había una sentencia y había una ley establecida, una sentencia si se fallaba a esa ley. Esa ley del pecado y de muerte fue la que vino a reinar. Pero ahora en la ley del Espíritu de vida que levantó a Jesús de entre los muertos, es la misma ley que opera ahora en nosotros. Nos resucitó del estado de muerte, nos resucitó estábamos muertos en delitos y pecados, nos sacó de esa condición, nos trasladó para que ahora vivamos la ley del Espíritu de vida. Entonces no reinará más en nosotros la ley del pecado y la muerte, porque nos libró de esa ley. Amén. Nos libró de esa ley. O sea, esa no es la ley que ahora reina, sino la ley del Espíritu de vida es la que ahora opera en nosotros. Vemos entonces también que dice, ¿cuál es el mayor deseo de Dios? Que le conozcamos, que le experimentemos. Y esto solo se hace posible a través de su Espíritu, que nos enseña nuestra participación en Él. ¿Qué significa ser partícipes de la naturaleza divina? Entonces vamos a ver en segunda de Pedro 1:3 al 4, segunda carta de Pedro 1:3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la nueva naturaleza divina. Fuimos llamados a ser participantes de una nueva naturaleza, de una nueva creación. ¿Por qué? Porque a través de Cristo es la única forma en que podemos participar ahora de esa nueva vida. ¿Sí? Y cuando nacemos de nuevo o nacemos del Espíritu, Él nos da a participar de la nueva vida en Él. Es la única manera para nosotros vivir ese estilo de vida. La concupiscencia, vemos aquí, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, pues, ¿para qué nos libró Él de ese estado de vida? Para que ahora vivamos la vida del Espíritu, habiendo huido de la corrupción. Pues nosotros ya no queremos. ¿Usted quiere volver allá? No, yo tampoco. Y fuimos sacados de allá para siempre. O sea, Dios no nos sacó y dejó el lugar ahí como que a ver si quieren volver, a ver si... No, nosotros no somos como dice Pedro también, que el cerdo vuelve a su cieno, a su lodo de donde fue sacado, quiere revolcarse de nuevo allá, y el perro quiere volver a su vómito. No, nosotros no somos de los que queremos volver allá. Que Dios nos ayude y que podamos permanecer en la verdad. Pero nosotros queremos seguir comiendo y bebiendo del árbol de vida que es Cristo en nosotros. Vivir permanentemente y constantemente en Él, en la verdad. Entonces, ser partícipe de la naturaleza divina significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven nuestras. Las características de la naturaleza de Dios son suyas y son mías. Son del nuevo creyente. Somos participantes de todo lo que es de Él. A través de su obra en cada uno de nosotros sucede que ahora somos partícipes de la resurrección de Cristo. Entonces, si usted continúa allí en Romanos 6, vamos a leerlo, no tengo aquí, pero Romanos 6 es bastante, nos da claridad sobre esto que estamos hablando. Dice en el verso
2. Bueno, leamos desde el 1 para que podamos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos al pecado, ya no podemos volver a vivir. El muerto está muerto. El cuerpo de pecado murió. Está muerto. Y cuando resucitó, no fue el cuerpo de pecado el que resucitó, resucitó un cuerpo glorificado. ¿Cierto? ¿Sí? Dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Usted fue sumergido en la muerte de Cristo? Juntamente con Él fuimos sumergidos en su muerte. Bautizado significa sumergido, empapado, impregnado. La muerte de Jesús, nosotros fuimos ahí mismo sumergidos con Él en esta muerte. Porque somos sepultados, oigan bien, muertos, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire lo que está describiendo Pablo aquí tan poderoso y tan importante. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A quién sirve usted? A Cristo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, y ahí sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, nosotros somos participantes de la muerte, la resurrección también. Crucificados, muertos, sepultados, pero resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Una de las referencias más comunes de participar es la de aparecer junto con alguien en un hecho determinado o actividad. Cuando él dice somos partícipes de esa nueva vida o de esa resurrección, esa palabra partícipe o participar significa que es la de aparecer junto con alguien en un hecho determinado o actividad. Cuando decimos que nos dio un nuevo espíritu y nos dio de su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos muestra que el Espíritu Santo, al venir a ser uno en mí, se involucra en mi ser. Entonces, Él vino ahora a habitar en nosotros. Él nos resucitó y nos dio de Él su esencia. Nos dio de Él lo que Él es, la vida. Nos dio luz, resplandeció, ¿cierto? En nosotros. Entonces ya no estamos con un vestido, ¿se acuerdan la bolsita? Cubiertos de inmundicia y de maldad, sino que volvemos a tener una vestidura resplandeciente, el cuerpo glorificado. Jesús allí en el cuerpo glorificado. Entonces estamos vestidos nuevamente del traje de gloria. Lo que se perdió en el huerto de Edén, ahora es recuperado a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos allí también que nos hizo partícipes de todo lo de Él, para que ahora lo dejemos vivir y actuar a través de nosotros. No está de adorno allí. No somos como el cuartico de San Alejo. Lo dejamos que viva acá, pero escondido, guardado allá en el rincón
más profundo de nuestro ser y no lo dejamos obrar. No, Él vino para quedarse con nosotros para siempre y vino para vivir la vida de Él a través de nosotros. No somos nosotros tratando de vivir esa vida, sino es Él a través de nosotros. Nosotros tenemos que dejarlo que Él viva su vida a través de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que dejar. También lo podemos ver de esta otra manera. Puso su espíritu en mí o en usted y dice, o su naturaleza divina, para que ahora seamos partícipes de su pensar, de su sentir y características de Él en nosotros. Esto es que Él vive en nosotros para que comparta lo mismo que Él es en todas las áreas de nuestro ser. Entonces, pensamos, sentimos y actuamos como Él. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 4, 8 creo que es? Dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de alabar. ¿Sí? Dice, ¿en qué debemos pensar? Entonces la mente de Cristo debe pensar como Él. ¿Sí? Dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Todos tenemos una mente sobrenatural, que es la mente de Cristo en nosotros. Y nos dio a participar de eso. La vida de la resurrección, Jesús resucitado, vino a habitar ahora en nosotros. Esa vida de resurrección nos dio una nueva mente, la mente de Cristo. Recuerden que la mente caída murió y nos fue dada una nueva mente, la mente de Cristo. Entonces nos dio a participar de todo lo de Él. Su ADN ahora está en nosotros. El ADN de Cristo fluye en todo nuestro ser para vivir desde su nuevo ADN. Nos dio todo lo de Él. Entonces no es por nuestras fuerzas, sino es por lo que Él nos dio ahora. Él mismo está en nosotros y lo que es Él en nosotros, de eso es lo que nosotros damos. En eso es que nosotros nos movemos, caminamos y actuamos. Su Espíritu Santo entonces se involucra en nuestro ser. Entonces participo en su pensar, sentir, en las características de Él, comparto lo mismo de Él, nos da a conocer las cosas espirituales, las cosas celestiales, acerca todo de Él, nos comunica, nos informa, a través de su Espíritu Santo nos revela las cosas acerca de Él, ¿cierto? En lo que está en su naturaleza divina, para darnos a conocer nuestro nuevo ADN y para vivir desde ese nuevo ADN. Entonces todo lo que proviene de Él nos fue entregado, nos fue dado para que lo vivamos ahora. Por ser hijos de Dios, nosotros somos 100% de una naturaleza divina. Por ser hijos de Dios, nosotros ahora somos ¿qué? 100% de una naturaleza divina de Dios y vivimos en un cuerpo humano. Pertenecemos a la especie del Dios hecho carne, resucitado con poder. Pertenecemos a la especie de una nueva raza. Somos una nueva raza. Somos la simiente de vida aquí en esta tierra. Él es esa simiente en nosotros. Otro término de participar se encuentra ligado con la palabra participación, que es la actuación del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Entonces, Él está continuamente dispuesto y fluyendo a través de nosotros si nosotros se lo permitimos, si nosotros lo dejamos fluir en la mente, en el alma. Todo lo del Espíritu se manifiesta en la parte del alma y en la parte física también, el cuerpo. Jesús nos da y nos muestra que Él participó de todo lo del Padre en Él y lo manifestó aquí en la tierra. Vivió como Él, siempre caminó en la tierra, estuvo 30 años largos en la tierra, pero Él vivió como de arriba, nunca sabía que estaba acá, pero Él sabía que era de allá. ¿Sí? Siempre sus comportamientos, su hablar, su pensar, su actuar, todo mostró de dónde venía Él.
de arriba. Entonces, eso es lo que Él nos quiere como que hoy, y la pastora muchas veces lo ha explicado, somos de arriba. Somos de arriba, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No somos de este mundo, somos de Dios. Pertenecemos a Él y participamos de todo lo que es Él, su esencia, sus características y todo lo de Él en nosotros. Eso está claro, ¿cierto? Entonces, la palabra resurrección, ¿qué significa esa palabra resurrección? Dice la palabra griega anastasis. Ana significa algo que haces de nuevo o nuevamente, y astasis significa estar de pie. Entonces, anastasis o resurrección significa ponerse de pie de nuevo, ser levantado. ¿Cómo estuvo el cuerpo? Diga, acostado. ¿Cómo estuvo el cuerpo? Murió, lo pusieron sobre un lugar, ¿cierto? Pero fue levantado de nuevo, fue resucitado de entre los muertos con poder. Fue poderoso lo que acontece. Entonces vemos que aquí es ponerse de nuevo de pie. ¿Usted cómo estaba? Todos estábamos en un estado de muerte, ¿cierto? Allí, totalmente inmóviles, no teníamos pues vida y estábamos separados de Dios. Fuimos levantados de nuevo con Él. Él resucitó y nos resucitó a nosotros con Él de entre los muertos. Esto es parado de nuevo, de pie de nuevo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque nos levantó de entre los muertos, nos resucitó juntamente con Él. Allí vamos a ver Juan 11, 25 al 26. Entonces miremos allí, mire, ¿de dónde fuimos sacados? Fuimos trasladados de muerte a vida y fuimos levantados, sentados. Dice que Jesucristo ascendió a los cielos, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Cuando él les dice que esperen ahí en Jerusalén, que no se vayan de ahí, que esperen al cumplimiento de la promesa, porque cuando viniera el Espíritu Santo sería manifestado sobre ellos poder, ¿cierto? Y luego entonces Él los deja y dice que Jesús asciende, sube, vuelve al lugar. Entonces, mire, así fuimos nosotros también levantados con Él, crucificados, muertos, sepultados, resucitados y ascendimos con Él a los lugares celestiales. Gloria a Dios. Entonces fuimos levantados de ese estado de muerte a la nueva vida, a la nueva creación en Cristo, y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Allí Juan 11, 25 al 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿cierto? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Viviremos eternamente y vivimos eternamente con Dios, con Él. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección, es la palabra Anastasio. Es como Jesús decir, yo soy el poder de levantar o de poner de pie al que estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces no dijo tengo, sino dijo ser, o sea, yo soy. Yo tengo el poder, es una cosa, y decir yo soy el que lo resucito a usted, yo soy el que lo levanta a usted entre los muertos, ¿sí? Porque Él nos dio a nosotros poder para resucitarlos, pero Él es el que fue levantado y Él es ese poder que nos resucitó a nosotros de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, si has sido derribado, incluso si has estado muerto, yo soy, Él dijo, yo soy el poder de ponerte de pie otra vez. ¿Cuántas veces nos sentimos también así, derrotados, desanimados? ¿Y quién es el que nos levanta de nuevo? ¿No es el yo soy? ¿No es el que tiene el poder? Él es ese poder.
Él nos resucitó de entre los muertos. ¿Usted está? Usted fue elevado con Él. Estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Perdón. Entonces ahí lo vemos. ¿Qué más puedo aquí compartirles? Esto es muy emocionante. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento y visualizarse realmente en ese estado donde fuimos levantados de entre los muertos y ascendemos con Él? Y estamos ahora viéndonos sentados con Él en los lugares celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde allí nos ha dado toda la victoria sobre todas las áreas de nuestro ser, donde el poder del pecado y de la muerte ya no pueden reinar, ya no es esa ley la que rige, sino donde es la ley del Espíritu de vida la que nos levantó, la que nos fortaleció para que ahora estemos allí con Él, porque el mismo poder es la esencia de Dios que se manifestó, es su poder en nosotros, el yo soy, el gran yo soy, el que nos resucitó, el que nos levantó y el que nos hizo ascender a los lugares altos, a los lugares celestiales, arriba de donde somos. Volvimos a Él, volvimos a Él. Gracias, Señor. Gracias por esa obra poderosa. Gracias porque tú resucitaste con poder y ese poder nos resucitó a nosotros de entre los muertos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ya no somos de esta tierra, ya no somos de este mundo, somos de Él. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Uy. No sé si percibieron como que sí, en verdad, usted no se mira, es como que, ¿cómo se describe esto? O sea, sí, usted piensa que realmente no está aquí. Se sintió allá y se vio allá, como si se hubiera desconectado totalmente de acá. Fueron segundos donde lo pude percibir y como que uno dice, wow, uno no quiere, y ahí es donde debemos permanecer. De ahí no podemos, o sea, no aterricemos, vivamos allá realmente. Amén. Bueno, Jesús le creyó, o sea, Jesús creyó y confió en el Padre. Todo esto, Él lo creyó y confió en el Padre y todo fue hecho y manifestado. ¿Por qué? Porque su alma estaba totalmente enfocada y llena de la esencia de Él en Cristo. O sea, todo lo del Padre le fue dado al Hijo. Él no vino aquí sin equipamiento, Él no vino aquí, no, Él vino, toda la esencia, lo que es el Padre en Él, y Él lo manifestó acá. Entonces, su alma, todo su ser estaba totalmente impregnado y lleno de esa gloria y de esa presencia de Dios. Por eso pudo caminar aquí en la tierra siendo Dios, pero también siendo hombre. Y sin pecado, sin maldad, sin corrupción, ¿sí? Sin contaminación. Estaba entre la gente pecadora, pero en él no había contaminación alguna. Como a veces, ay, es que si yo voy a predicar me contamino. Ay, es que si mi familia hace esto, aquello, lo otro, yo no participo con ellos de nada porque me contamino. ¿Cómo va a hacer usted para lograr alcanzar a su familia si nunca participa? ¿Sí? Si Jesús fue a Zaqueo, lo llama, le dice, voy a ir a su casa. Pero ¿cómo? Si es un pecador, si es... O sea, la religión y muchas cosas nos hacen ver que no nos podemos juntar con nadie más. Jesús se acercó y habló a la mujer que fue hallada en adulterio y cómo Él le muestra su amor y cómo Él le dice, vete, no peques más. Mira, los que te condenaban ya no están. ¿Dónde están? A ver, ¿qué se hicieron? Todos tenían su guardado. ¿Sí? Pero eran religiosos. Juzgando, señalando, ¿sí? Entonces, mire,
Jesús nos está mostrando allí su gran poder. Salmos 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a su santo ver corrupción. Su alma ya no está en el Seol, mi hermano. Su alma ya no está en el Seol. No estamos en el Seol. Nosotros fuimos levantados con el poder. El yo soy nos puso de pie y nos levantó de entre los muertos. Fuimos resucitados con Él y ya no estamos en el Hades. Ya no es, nuestra alma no está en oscuridad ni en muerte. Gloria a Dios. Lucas 24:44. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y vemos que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesús. En la primera predicación de Pedro, él cita el Antiguo Testamento con respecto a lo que dijo David de la resurrección de Jesús. Y él dijo que su alma no estaría más en oscuridad, ¿cierto? Que el Señor no lo iba a dejar y lo iba a abandonar y lo iba a dejar allá en esa oscuridad. No, él sabía que de ahí sería también levantado. Hechos 2:22 al 36. Hechos 2:22 al 36. Pedro continuó: pueblo de Israel, escuchen los hechos. Jesús, el victorioso, era un hombre en una misión divina cuya autoridad estaba claramente probada. El destino de este hombre estaba arreglado de antemano, porque Dios sabía que Jesús sería entregado para ser crucificado y que lo ejecutarían en una cruz por manos de hombres inicuos. Sin embargo, todo era parte de su plan predeterminado. Dios destruyó las ataduras de la muerte y lo resucitó, porque era imposible que el poder de la muerte lo tuviera prisionero. La muerte no lo pudo detener. Esto es precisamente lo que David profetizó acerca de él. Veo continuamente al Señor frente a mí. Él está a mi diestra y nunca seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y tengo la esperanza de que mi cuerpo vivirá, porque no dejarás mi alma entre los muertos, o sea, en el Hades o Seol. No lo dejarás allí. ¿Cuántos confiamos en la palabra de Dios y en la verdad que Él establece hoy? Que nuestra alma fue sacada de esa región de muerte, de ese lugar de oscuridad. Nuestra alma le pertenece ahora a Jesucristo el Señor. Dice: ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Somos una nueva criatura donde no hay corrupción ni maldad alguna. Amén. ¿Por qué? Porque dice, verso 29, mis queridos judíos, puedo decirles que no hay duda de que nuestro célebre patriarca murió y fue enterrado en su tumba, que permanece hasta el día de hoy. Así que puedes ver que no se estaba refiriendo a sí mismo como en esas palabras, pero como profeta conocía la promesa fiel de Dios, hecha con el juramento inquebrantable de Dios, de que uno de sus descendientes tomaría su trono. Entonces, al mirar hacia el futuro, David profetizó de la resurrección del Mesías, y Dios le reveló que el Mesías no sería abandonado al reino de la muerte, ni su cuerpo experimentaría descomposición. ¿No puedes verlo? Dios ha resucitado a Jesús y todos lo hemos visto. Vemos que Jesús también, esa palabra profética se cumplió en Jesús, pero asimismo en nosotros. Jesús bajó a las profundidades de la tierra, ¿cierto? ¿Para qué? Para destruir ese imperio, para quitar las llaves del Hades, ¿cierto? Al enemigo. Y dice que rescató, sacó de las prisiones a todos los que estaban en el seno de Abraham, pues allí habían muchos a la espera, y fueron levantados con él, sacados de la cautividad. Tomando la cautividad, se llevó, sacó a todos, los libertó, y ahora todos están con él. Y nosotros también, nuestra alma no se quedó en el Seol, somos de Dios.
¿No puedes verlo? Dios ha resucitado a Jesús y todos lo hemos visto, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿qué dice? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos como estrado debajo de tus pies. Ahora todos en Israel pueden saber con certeza que Jesús, a quien ustedes crucificaron, es a quien Dios ha hecho Señor y Mesías. Entonces, el que fue levantado de entre los muertos, confió en el Padre, él le creyó al Padre y él sabía que el Padre no lo dejaría ya en el Hades. Él sabía que su alma sería también levantada de entre los muertos. Jesucristo resucitó y asimismo nos ha resucitado con él. Bueno, hay otras referencias bíblicas, si ustedes quieren ponerlas ahí en sus notas. Tengo Hechos 13, del 35 al 39, vuelve y confirma las palabras de David, no permitirás que tu santo vea corrupción, la palabra profética que fue anunciada acerca de Jesús y también para nosotros. 13, 35 al 39. Y también Romanos 8, 11. Dice, esa la voy a leer, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, usted y yo tenemos al Espíritu Santo, Él está en nosotros, Él nos vivificó, Él nos llenó de su presencia y ahora nuestros cuerpos, aunque son mortales, igual seremos glorificados con Él, resucitados con Él, glorificados con Él y puestos o sentados en un lugar de privilegio con Él. Romanos 8, 11, ahora Romanos 6, 4, 5. Que ya lo leí, que participamos desde ese bautismo de la muerte de Jesús, fuimos sumergidos en su bautismo, sepultados con Él, ¿cierto? Resucitados con Él. Allí nos muestra todo el proceso, todo lo que le sucedió al cuerpo de Jesús es lo que ahora por medio de la fe nosotros también experimentamos. Crucificados con Él, muertos con Él, sepultados con Él, resucitados y ascendidos y sentados en lugares celestiales con Él a la diestra del Padre. Romanos 6:8, su fe nos ve unidos en su muerte y su fe nos ve vivos con Él en su resurrección. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Colosenses 2:12. Lo vuelve y reafirma. Porque hemos sido sepultados con Él hasta su muerte. Nuestro bautismo en muerte también significa que resucitamos con Él cuando creímos en el poder de resurrección de Dios, el poder que lo resucitó del reino de la muerte. Este reino de muerte describe el estado anterior, ya que estábamos sujetos a las garras del pecado, a las garras y a las ligaduras de la muerte. Entonces, allí es donde Jesús en su obra nos hace libres. Pero ahora hemos sido resucitados de ese reino de la muerte para no volver más allá. Usted fue resucitado de ese reino de muerte para no volver más allá. Oigan bien, para no volver más allá. El que es resucitado ya no quiere volver a ese estado de muerte. Usted no volverá más allá. Usted ya no pertenece a ese lugar. Amén. Bueno, sigamos acá. Vamos conociendo y entendiendo nuestra nueva creación en Cristo.
Espérenme acá. Conociendo y entendiendo nuestra nueva creación en nosotros. Bueno, yo me adelanté ahí en esa diapositiva, pero quería hacerles ver lo que sucede, cómo fuimos trasladados al reino de luz, cómo fuimos llevados de nuevo a ese lugar, a esos lugares celestiales con Cristo. Conociendo y entendiendo nuestra nueva creación en nosotros. Al haber sido resucitados o levantados de la muerte, igualmente nos lleva a que seamos elevados y sentados en lugares celestiales. Por eso la visión de las moscas es tan fuerte, porque el creyente que no es hacedor y no quiere limpiar su vida, sino que quiere todavía seguir viviendo en una condición o en una naturaleza de pecado, en una simiente caída, pues no está entendiendo que su alma puede vivir arriba, y por eso no se puede salir de ese fango. Y así vivimos por muchos años nuestra vida cristiana. ¿No le pasaba eso? Todos yo creo que pasamos como esas etapas hasta que vamos creciendo en conocimiento y en entendimiento y en la sabiduría de Dios, y vamos luego, pues mire, estas cosas van siendo reveladas al Espíritu y conociendo acerca de lo que hizo Jesús, y verdad que salimos del fango. El Señor nos iluminó y nos alumbró, porque estábamos totalmente, aunque éramos nacidos de nuevo, todavía estaba una ceguera en nosotros. Ese barro no nos dejaba abrir los ojos, hasta que el Señor alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Y estamos creciendo. Él nos lleva de gloria en gloria en ese conocimiento, en la revelación de la palabra, y de entender nuestra posición. No es nacidos de nuevo para seguir en el barro, no es nacidos de nuevo para seguir en el pecado, no es nacidos de nuevo para seguir viviendo en lo que éramos y no en lo que somos. Entonces, por eso esa visión fue impactante. Si ustedes la pueden volver a leer y volver a revisar allí sus notas y decir, en verdad, o sea, ¿cuánto tiempo estuvimos engañados? Pero gracias a Dios por la gracia, nos ha revelado ahora que en verdad no somos más de ese lugar. Somos de Dios, su luz resplandeció en nosotros y fuimos elevados a lugares poderosos, a los lugares de luz y vida, a la presencia del mismo Dios. Entonces, vea Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde es usted bendecido con toda bendición? En lugares celestiales. No es en lugares de Hades. Allí no había. Era totalmente maldición tras maldición, enfermedad, muerte, destrucción. Satanás, el padre de mentira, vino a matar, robar, destruir, pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que aquí podemos ver claramente, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted es bendecido por Dios, porque usted está en Él, ahora usted es de Él, y por lo tanto Él lo sentó en lugares celestiales donde toda su bendición ahora es sobre su vida. Y lo espiritual, ¿qué hace? Va a afectar todo nuestro ámbito, espíritu, al alma y al cuerpo, y todo nuestro ambiente natural donde vamos, en nuestra hábitat, se manifiesta todo lo que es la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué? Los cielos. Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, traspasó los cielos. Por eso dice, retengamos nuestra fe. Él traspasó los cielos. El primero, el segundo, y está sentado allá en el tercer cielo. La Biblia nos muestra que hay 3 cielos, ¿no? Y traspasó el primer cielo, que es el que vemos, el segundo cielo, donde dicen que pues, el enemigo está estorbando, pero
Jesucristo traspasó totalmente todo y está sentado a la diestra del Padre. Tremendo lo que hizo Él por nosotros. Cristo resucitó entre los muertos habiendo gustado la muerte de todos los hombres, tomó las llaves de la muerte y del Hades. Él venció la muerte de una vez por todas y Cristo nunca más murió. Es tremendo que a la iglesia le dio las llaves del reino. Toda puerta en y del reino, nosotros tenemos la llave para cualquier bendición espiritual de las riquezas en gloria del reino, la tenemos. Pero a veces no las usamos. Tenemos que decirle, Señor, enséñanos a usar. Vamos a la cuarta hora. Tenemos que aprender a usar esas llaves. Esas llaves. Porque sí, tenemos la bendición de Dios en todas las áreas, pero a veces aquí no la estamos viendo. ¿Qué nos impide? ¿Qué detiene que se vea manifestado todo lo que Él estableció en nosotros y para nosotros? Entonces ahí está el punto. Meditemos en esta palabra y preguntemos, bueno, Señor, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Si la promesa es que somos bendecidos en todo, dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Bueno, allí tome también como nota Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18, el que vive y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dios resucitó a Cristo y lo levantó del Hades, pero también destruyó el imperio de la muerte dado por el pecado. Él venció. Primera de Corintios 6:14. Dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos ha resucitado en nuestro hombre interior espiritual también a nosotros. Así que la resurrección de Cristo nos resucitó a nosotros también con Él. La resurrección es unión con Cristo. Estamos unidos a Él, somos uno con Él, fuimos resucitados con Él, pues así estamos unidos a Él, somos de Él. Romanos 8:11. Ya lo habíamos leído. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Bueno, hay muchas citas bíblicas. Ya les había dicho Romanos 8:11 al 13, ¿cierto? En otro punto de la clase. Romanos 8:11 al 13. Entonces, si Dios lo resucitó a usted a la vida, lo vistió con vestiduras de luz y de vida. Luz, vida. Y puesto que el Espíritu de Dios de la resurrección, dice, puesto que el Espíritu de Dios de la resurrección vive en ti, resucita también tu cuerpo moribundo a la vida por el mismo Espíritu que da vida dentro de ti. Así que, amados, la carne de pecado no tiene pretensiones en nosotros en absoluto y no tenemos más obligación de vivir en desobediencia, sino que ahora vivimos en una obediencia. ¿Por qué? Porque la esencia de Él es eso. Él obedece en todo al Padre, entonces ahora nosotros obedecemos en todo también al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una obediencia que viene en la esencia de Él en nosotros ahora y podemos caminar en esa obediencia. Porque cuando vives controlado por la carne estás a punto de morir, pero si la vida del Espíritu hace morir los caminos corruptos de la carne, nosotros entonces, dice, prueba de su vida abundante. Nosotros podremos entonces manifestar la vida de Dios si vivimos por el Espíritu. Si hacemos morir las cosas terrenales en nosotros, ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para complacer el cuerpo, la carne, ¿cierto? Sino para Cristo. Vivimos para Dios. Somos de Dios y vivimos
para Dios. Entonces el poder de la resurrección nos lleva a un nuevo cuerpo espiritual resucitado, dado por la semilla incorrupta del nuevo nacimiento. Es usted entonces un resucitado en Cristo Jesús, un nacido de nuevo. Es usted una nueva criatura en Cristo. Tiene usted la semilla incorruptible, tiene usted la simiente de vida dentro de usted. Tiene al Espíritu Santo, tiene todo lo que requiere para vivir la vida de Dios estando aquí. ¿Habrá alguna excusa? Nosotros a veces ponemos excusas, ¿no? Pero es que eso fue Jesús. No, nosotros ahora somos hijos de Dios también por medio de la fe en Cristo y podemos vivir verdaderamente la vida de la resurrección en nosotros. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Juan 11:25, Filipenses 3:10 al 11. Ya casi terminamos. Filipenses 3:10 al 11. Y Primera de Pedro 1:3 al 5. Voy a leer esa. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, mire, ahí está todo lo que tiene que ver la vida de resurrección. Las características de la resurrección en el creyente. Entonces, vean un momento allí Juan 5:25. ¿Sí? Las características de la resurrección en el creyente. Ocurre ahora, o sea, estas características son ahora. O sea, no es que nos morimos y cuando ya pensábamos que la resurrección iba a ser, sí, se muere el cuerpo y entonces ahí ya. No, desde que nacemos de nuevo hemos resucitado a una nueva vida. Fuimos resucitados ahora, ¿cierto? Eso ocurre ya. ¿Desde qué? Desde el momento en que usted nació de nuevo. Ahora Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amén. Los muertos oirán la voz de Dios. Nosotros oímos la voz y ahora vivimos para Él. Vivimos para Él. Estábamos muertos, pero el muerto escucha. Oímos la voz. ¿Se acuerdan que en Ezequiel dice que el Señor le dijo a Ezequiel: habla y profetiza sobre los huesos secos, unos huesos secos? Y él le dijo: hábleles. O sea que los huesos tienen oídos. Los huesos oyeron la voz y resucitaron. Vino espíritu de vida en ellos. O sea que los huesos secos tienen oídos. La voz es anunciada y los huesos escucharon. Estábamos muertos y la voz fue anunciada, la palabra de Dios vino y los muertos oyen. Fuimos resucitados. ¿Cierto? No se queda como que, ¿cómo es esto? De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Estábamos muertos, oímos la voz y hoy tenemos la vida de Dios en nosotros, vida eterna. O sea que una de las características de la resurrección en el creyente es que ocurre ahora. La vida vino y nos resucitó y nos levantó a una nueva vida. Da vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Libra de la muerte espiritual, nos da la vida eterna,
ahora nos libra de la muerte espiritual. Romanos 6, 4, 13 al 14. Romanos 6, verso 4, 13 al 14. Dice, por tanto hemos sido sepultados con Él a través del bautismo. Yo ya lo leí todo, entonces así que solamente ustedes lo vuelven a leer para que puedan como recibir un poco más acerca de lo que el Espíritu les quiera revelar allí. Pero dice que libra de la muerte espiritual. Entonces, una de las características de la resurrección es que nos libra de la muerte espiritual. Nos sacó de esa condición de vida. Amén. Otro, cambia la vida. Isaías 32:15. Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu desde lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se valora como un bosque. ¿Qué éramos nosotros? Un campo que estaba estéril, que estaba seco, que estaba muerto, ¿cierto? No producía nada, pero cuando vino el Espíritu Santo y fue derramado, entonces ese campo estéril ahora se convierte en ¿qué? En campo fértil, y ese campo fértil se vuelve un bosque. Estábamos secos, muertos, nada de vida había en nosotros, pero cuando Cristo viene y es derramado su Espíritu en nosotros, nos hace tierra fértil y tierra que se reproduce, se multiplica y somos de bendición. Juan 11, 25, 26, otra característica, resulta en inmortalidad, en inmortalidad. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 al 26. Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Libra del poder. Otra característica. Libra del poder ¿de quién? De Satanás y de la potestad de la muerte. ¿Nos libró? Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Hizo esto el Señor? Nos trasladó de muerte a vida, nos sacó de esa oscuridad. Dice, así lo dice acá, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Otra característica, realizada en la nueva vida o nueva creación. Entonces, la resurrección, otra característica es realizada en la nueva vida o nueva creación. Filipenses 3:10, 11. Filipenses 3:10, 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, o sea, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús se viste de un nuevo traje de su nueva humanidad, cuando resucita de las regiones de muerte, destruye el imperio, destruye la muerte, y vemos allí que destruye la muerte que vestía el hombre espiritual, y espíritu, dice, y el Espíritu Santo lo levanta en un nuevo vestido de gloria. Jesús mismo experimentó lo que ahora nosotros, o sea, él fue levantado, sacado de ese lugar oscuro de muerte. Él fue levantado con poder. Así nos levantó a nosotros, nos sacó de ese lugar de esclavitud, del pecado, de la muerte.
de la separación de Dios, donde no lo conocíamos, no sabíamos nada acerca de Él, pero allí son alumbrados nuestros ojos y empieza una nueva vida en cada uno de nosotros. Creo que tratamos de hacer todo esto nosotros a veces con nuestras fuerzas, pero ahora en Cristo aprendemos que no es en nuestras fuerzas, no es por las obras de nuestra carne, ¿cierto? Sino por la obra de Cristo. El Señor se manifestó con poder, venció y ahora Él nos hace más que vencedores. Y ahora es la vida de Él a través de nosotros. Vivimos para Él y si morimos, somos de Él. Y si vivimos, seguimos siendo de Él. En todo tiempo somos de Él y vivimos para Él. Y manifestamos lo de Él estando aquí. Somos de Dios, pertenecemos a Él y somos una nueva creación que manifestamos la vida de Dios. En todas las áreas se puede vivir y manifestar la vida de Dios a través de nosotros. Entonces, no pensemos que es en ciertas áreas. ¿Sí? Es en todo. Amén. Y no es por nuestras fuerzas, sino cuando nos vemos a través de la obra de Jesús, es por el poder que hay en Él. Él es ese poder que nos levantó de entre los muertos, que nos resucitó y nos impulsa, o nos lleva a vivir la vida de resurrección aquí. No como muertos, sino como vivos para Él. Somos de Él. Diapositiva 21, que ya casi logramos culminar, dice: en el poder de la resurrección somos como el Cristo resucitado. Mire lo que sucede allí. La piel de ese cuerpo de pecado fue quitada, ¿sí? El diablo tiene agarrada allí esa piel, esa vestimenta. Ya no nos pertenece esa túnica que quiso el hombre cubrirse, que quiso, y pues ese vestido que trajo la naturaleza de pecado, esa ya no es su vestidura. El Señor nos entrega un nuevo traje, nos viste con una nueva creación incorruptible, sin mancha, sin arruga. Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y la sangre del Cordero lavó, purificó y limpió todo nuestro ser. Por lo tanto, ahora tenemos un traje resplandeciente de luz, vida. ¿Cómo se mira usted ahora? Ay, es que mi vestido está manchado, es que mi vestido está no sé cómo, es que la sangre del Cordero nos limpió, nos lavó, nos purificó. Mírese ahora con su nuevo traje. ¿Está estrenando? ¿O todavía tiene un vestido viejo al cual no quiere soltar? ¿Quiere soltar ese vestido viejo? Si no lo había soltado, tiene que hoy decir no más con este vestido de engaño. O es de Dios o es de acá del otro lado. Pero si el Señor dice que lo sacó de ese lugar de regiones de muerte y de oscuridad y lo trasladó a la vida nueva en Cristo, entonces usted no tiene una mezcla. Usted es ahora, tiene ese resplandor de la gloria de Dios en su vida. Tiene un traje de luz y vida ahora en usted. Resplandeciente. ¿Cómo se mira usted al verse al espejo a la luz de la palabra? ¿Cómo se está viendo usted ahora? En el poder de la resurrección somos como el Cristo resucitado. ¿Se ve usted vivo para Dios? Mírese en el espejo. Mírese allí a la imagen de Cristo. Ya no es una imagen distorsionada. Ya no es desdibujada, donde el diablo vino y dañó, deformó. ¿Sí? Ahí está. Pero ahora usted viene a ser restaurado y ahora somos como Él. Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, ahora resplandeció también en nosotros. Efesios 4:22 dice: desvístanse, desnúdense, quítense de su vieja naturaleza espiritual pecaminosa y muerta de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, entenebrecida por las tinieblas. ¿Quién determina
No usar más esa vestimenta vieja. Cada uno de nosotros. Pablo les está diciendo a los de Éfeso, desháganse, desvístanse, quítense, desnúdense de esa vieja vestidura, no la usen más. Ustedes ya son de Dios, nacieron de nuevo, no vivan más a ese estilo de vida que llevaban sin Dios. Libérense de ese estado, de ese vestido corrupto. Tomen la decisión y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Un nuevo vestido. Mire, el alma toma su nueva vestidura de luz y vida y se despoja de la vestidura de muerte. Entonces el alma ya no va a seguir influenciada por esta, sino que ahora el alma, de lo que hay en el espíritu de luz vida, es impregnada también el alma. ¿Y qué hay en el alma? Voluntad, mente, imaginación, sentimientos, emociones, toda la parte almática, ¿cierto?, del ser humano, ahora es impregnada por esta vida, la luz vida de Dios, ahora en el alma. El alma toma su nueva vestidura. Ay, es que estamos siendo preparados y formados. Sí, el alma tiene que entender y tiene que ser enseñada que en ella ya no está en un estado de muerte y ya no está en el Seol. Ella fue arrancada de ese lugar. En la nueva vida, en la resurrección con Cristo, fuimos sacados. Entonces mi alma ahora vive en lo que tiene Dios para nosotros, la vida de Dios en nosotros. El alma se sumerge también en esa vida del Espíritu. ¿Sí? Ay, es que porque nosotros éramos muy almáticos. Y cristianos almáticos, pues somos más terrenales, más de lo natural que de lo espiritual, ¿cierto? Entonces por eso es que cualquier cosa, una tormenta que sucedía a nuestro alrededor nos ponía terriblemente mal. Nos derrumbábamos, nos desanimábamos tanto, éramos inestables en la fe y todavía lidiamos con estas cosas, no crean. Pero cuando somos afirmados más y más en la palabra de Dios y viendo esto nos está diciendo, si mi alma fue despojada de un vestido de oscuridad y vestido ahora de un traje de luz vida, entonces mi alma tiene que ser impregnada por la vida del Espíritu, la paz, el gozo, la tranquilidad permanentemente en mi alma. Aunque tenga tormentas y aunque vengan aflicciones, no temeremos. Él está con nosotros. Amén. Continuemos. Mire entonces lo que ocurre cuando el alma está vestida de un nuevo vestido. ¿Qué pasa? Dice, hombre celestial. Es lleno del amor de Dios. Recuerde que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Así que no hay excusa para decir, se me acabó el amor. Por eso nos separamos, por eso es que el hogar se acabó, porque es que se me acabó el amor, me cansé y entonces, no, el amor de Dios no se acaba. El amor de Dios es eterno, permanece para siempre. Entonces dice que el amor es sufrido, es paciente, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. No tiene envidia, no es orgulloso, no es maleducado, no guarda rencor, no se enoja, no busca lo suyo, no se deja vencer del mal, no es injusto, no guarda rencor. ¡Wow! Nuevo corazón de carne, lleno del amor de Dios, está en cada uno de nosotros. La fe nos lleva a creer esto. Ay, pero es que yo todavía no puedo, es que yo por todo peleo, es que... Mírese allí, su alma está vestida de un nuevo traje. Está el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Miremoslo, ahí está. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, humildad.
todo esto está ahí, en el depósito de su corazón de carne, en su nueva creación. Nos fue dado todo para que vivamos esa vida del Espíritu. La fuente de vida permanentemente fluyendo. Comemos del árbol de vida todo el tiempo. Amén. Entonces ya no nos alimentamos de ese árbol de la naturaleza caída, ¿sí? Del conocimiento del bien y del mal, sino que ahora es el árbol de vida el que continuamente de él comemos. ¿Quién es ese árbol de vida? Es Cristo. Entonces nos estamos alimentando continuamente de Él y somos bendecidos por Él, revestidos de Él, y podemos manifestar su amor, podemos amar, podemos perdonar, podemos vivir una vida en verdad como es la vida del Espíritu. Entonces, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Reina el Señor verdaderamente en todo, aún en nuestros sentidos naturales, físicos. Allí reina Él, en el alma y en todo nuestro ser. ¿Es clara la diapositiva, cierto? Entonces Jesús está mostrándonos, tenemos nuevas vestiduras de vida. Jesús es nuestra perfecta habitación y estamos entretejidos en el Señor. En 2 Corintios 5:7 dice, porque vivimos por fe, no por lo que vemos con nuestros ojos. Entonces yo vivo por fe y yo creo la obra de Jesús en cada uno de ustedes. Y ustedes creen en la obra de Jesús en mi vida también, ¿cierto? Y nos vemos como Él, porque si empezamos a mirar conforme la naturaleza caída, no, este es terrible, no, este es grosero, no, este es mal geniado, no, este es un hipócrita, no, este es un mentiroso. Empezamos a juzgar y a ver todo lo malo. Pero si vemos la obra de Cristo en cada uno de nosotros, vamos a aprender también a vernos como Él nos ve a nosotros. Y vamos a caminar por la fe viendo la obra de Jesús, que sí, en verdad, somos transformados por Él. Somos y tenemos un nuevo corazón. Cuando nos vestimos de una nueva ropa o un nuevo vestido o un nuevo traje, es cuando nacemos de nuevo. Nos vestimos de la vida de Dios y cubiertos de su gloria. Entonces, es realmente Él nuestro vestido. Él es su vestido, Él es mi vestido. Estamos cubiertos de esa nueva o de esa vida de Dios y de su gloria. Amén. Pueden poner allí Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Podemos entonces verdaderamente vernos, ¿sí? Como una nueva creación. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, limpios por la palabra que Él nos habló. Limpios porque la palabra de Dios es vida, ella limpia todo nuestro ser. Vamos a ver otro puntico acá. Nuestra alma estaba muerta en el pecado, ahora está muerta al pecado. Nuestra alma antes estaba muerta en el pecado, ahora está muerta al pecado. ¿Y viva para quién? Para Dios, vivimos para Él. ¿Sí? Entonces debemos entender eso y tenerlo muy claro. Nuestra alma ya no vive para pecar. Nuestra alma está sujeta a la vida del Espíritu y en el Espíritu es llevada a vivir en libertad. Vivimos para Dios. ¿Se lo repito? Nuestra alma estaba muerta en el pecado. Ahora está muerta al pecado y viva para Dios. Entonces la fe se basa en lo que la palabra nos dice acerca de quiénes somos en Cristo. Entonces los sentimientos se basan en la experiencia sensorial, esto es en los 5 sentidos. La fe se afirma siempre en la verdad y Jesús es la verdad. La fe se ocupa de cosas que son reales, aunque invisibles. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Todo lo que nos sucede aquí, recuerde, realmente las palabras de Dios son vida y la vida es la que permanece eternamente. Y su obra en nosotros trajo vida. Así que el alma
que fue resucitada también y levantada entre los muertos juntamente con Cristo. Resucitamos en una nueva vida, en espíritu, en alma y cuerpo. Aunque seguimos viendo un cuerpo natural que se desgasta y eso, pero también creemos que ya tenemos en Cristo un cuerpo glorificado. Que este cuerpo desaparezca, pero igual tenemos un cuerpo glorificado. Cuando Jesús fue levantado de los muertos, Él se manifestó a sus discípulos. Ellos lo vieron y lo vieron en un cuerpo glorificado. Caminando en la tierra, pero en un cuerpo glorificado. La transfiguración, Él caminó con ellos, les demostró y les dijo, miren, o sea, como que aquí estoy, pero en el cuerpo transfigurado, resplandeciente de luz, estando en la tierra manifestó el resplandor de la gloria del Padre también de una forma más visible, más notoria, ¿cierto? Y Él les está diciendo, mira, así van a ser ustedes. Y así somos ahora en Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de luz y vida. Y el alma está impregnada de esa vida. Bueno, hay más citas bíblicas, pueden tomar nota allí si quieren, Gálatas 6, 14 al 16, para hablar acerca de que somos en verdad una nueva creación en Cristo. Gálatas 2, 20, el apóstol Pablo tenía esto tan claro en su corazón, le fue revelado a él de una forma extraordinaria esto acerca de la nueva vida, la nueva creación. Y él lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí está diciendo que ya no vivía su vieja manera de vivir, sino ahora vivía en un nuevo estilo de vida, en una nueva raza, ¿cierto? En una raza totalmente celestial. Ahora miremos acá otro punto, un edificio destruido y un nuevo edificio, un viejo traje de muerte y un nuevo traje de vida. Entonces vemos acá, en la foto de arriba, vemos el templo en ruinas y luego vemos un nuevo templo, ¿sí? Un templo en ruinas y luego un nuevo templo. ¿Ustedes recuerdan la palabra donde el Señor habla acerca de eso, del templo? Entonces vamos a ver un poco acerca de esto. Dice, así pasó con nuestro cuerpo, que es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y esto todo fue posible en Jesús cuando muere y luego nos da un nuevo edificio para que Dios habite dentro de nosotros. ¿Cómo estaba nuestra vida sin Dios? Arruinada. Ese templo tenía que ser destruido. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Jesús fue a la cruz, dice que el templo el velo se rasgó, pero el templo fue destruido? Porque la tierra tembló, hubo un temblor y ese templo que había sido construido por 40 y pico de años se cayó. Y Jesús les había dicho, pero ellos no entendían de qué les hablaba Él, ¿sí? Entonces ahí en Juan 2, 14 al 16, 2, 14, 16 y verso 19 al 22 dice, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercadeo. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Entonces mire que este templo que estaba, en otra parte lo llama guarida de ladrones.
¿cierto? ¿Y qué es eso? Eso estaba lleno de inmundicia. Así estaba el templo sin Dios. Estábamos en ruinas, llenos de inmundicia, ¿cierto? Y tenía que ser destruido ese templo. Por eso Cristo tomó nuestro lugar, se hizo pecado por nosotros los pecadores, destruyendo ese templo, ese cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para que ahora en el templo nuevo, en el odre nuevo, viniera a habitar Él. Somos su habitación. Ya no somos una guarida donde hay maldad, corrupción, tinieblas, sino ahora fuimos levantados a un nuevo estilo de vida, la vida de Dios, donde ese templo es totalmente resplandeciente, hermoso, limpio, ¿cierto? Y esa es lo que quería que viéramos acá, que somos un edificio que ahora tiene un nuevo traje, que tiene una nueva vida y contiene la presencia de Dios. Poderoso. La resurrección entonces nos da un nuevo edificio espiritual para que Él habite en nosotros. La resurrección entonces también nos muestra que la obra de Jesús fue en su cuerpo glorificado, ahora también, sí, Él resucitó entre los muertos, así también nos resucitó haciéndonos una nueva morada, donde ahora Él está. Nosotros habitamos en Él, Él habita en nosotros. Amén. El poder de la resurrección de vida me lleva de un traje de muerte a un nuevo traje de gloria. Mírese cómo éramos antes, terribles. Y cómo es ahora. Se mira usted allí, esa novia preciosa, adornada, hermosa. ¿Sí o no? ¿Cómo se mira usted ahora? Hermosa, radiante, resplandeciente, porque ya no es la oscuridad la que está reinando, ahora es la luz de vida, Cristo en usted, quien cubre todo su ser. Aleluya. Entonces el poder de la resurrección de vida nos lleva de un traje de muerte a un nuevo traje de vida. En la nueva creación, el Espíritu empodera al alma para vencer la tentación del pecado. Recuerden que David venció a Goliat. Él tenía el poder y la autoridad del Señor. El respaldo del cielo vino sobre él y destruyó y venció. Entonces, en la nueva creación, el Espíritu empodera al alma para vencer la tentación del pecado. El enemigo no nos puede volver atrás. Nosotros creemos que en Cristo fue una vez y para siempre, nacimos de nuevo y ya no somos más de las tinieblas, somos de Dios, por lo tanto las tinieblas no pueden gobernarnos más. Somos de Dios y el pecado no puede seguir reinando en nosotros, ya no se enseñoreará más de nosotros. Esa es la verdad establecida. Cuando el pecado viene a tocar a la puerta, la tentación viene, usted sabe, el pecado no se puede enseñorear más. ¿Por qué? Porque ahora la vida de Dios reina y donde está Él, las tinieblas se disipan. La oscuridad no puede gobernar, la oscuridad no puede seguir allí obrando, sino que la luz que está en nosotros nos lleva y nos ilumina y nos hace ver, cuidado. Cristo venció toda tentación. Y en Él nosotros somos más que vencedores también y podemos entonces darle el golpe certero en la cabeza de la serpiente, al pecado, a la tentación, a las debilidades de esta carne. Es que yo todavía soy muy débil, es que yo todavía soy... No, yo soy en Cristo una nueva creación y en esa nueva creación el pecado no puede reinar. Tiene que desvanecerse. Toda oscuridad que quiera venir a afectar la mente, a afectar el alma, las emociones, su cuerpo, no lo permita porque usted ya no es de allá. Usted no es de allá. Usted no es de la oscuridad. Usted es llamado y fue sacado de oscuridad a la luz. Entonces no se deje engañar. ¿Qué hay en esta nueva creación? Entonces dice que mi espíritu se empodera
para que mi alma ya no sea el que hace lo que quiere, sino que fue empoderada mi alma por medio del Espíritu para degollar y darle el golpe certero en la cabeza a la serpiente. ¿Sí? Mi nueva creación le da el golpe certero en la cabeza al pecado. David pudo vencer a Goliat y degollarlo. Degollamos a la serpiente, Cristo ya lo hizo por nosotros. Cuando ella se levanta a querer tomar fuerza en nosotros, nosotros le decimos: la nueva creación venció el poder de la muerte. No se puede levantar, no vamos a caer en las redes de engaño del maligno. No nos dejemos engañar. Primera de Juan 2:27. Pero la maravillosa unción que nos ha recibido de Dios, que has recibido de Dios, es mucho mayor que cualquier engaño de tu carne de pecado, y ahora Él vive en ti. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción nos enseña todo lo que necesitas saber, porque te conducirá a la verdad, no a una falsificación. Esto es, que es verdadera y no mentira. Y así que tal como te ha enseñado la unción, permanece en él. ¿Quién es esa unción? Es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí? Entonces, Él nos enseña todo. En la nueva creación es el nuevo hombre resucitado de la simiente incorruptible. Tiene la mente de Cristo, tiene el corazón de carne, donde fue derramado el amor de Dios. Es el hombre celestial, es del cielo, es un espíritu vivificante, y dentro de su nuevo espíritu es uno con el Espíritu Santo de Dios. Hay una fuente constante de agua viva que está fluyendo dentro de nuestro ser para que nosotros no seamos engañados y vueltos atrás. Nosotros vivimos realmente en el poder y en la autoridad que Él nos delega, nos asigna para poder vencer todos los ataques del maligno aquí en esta tierra. Amén. Bueno, y por último, ya para orar, vemos acá también que Isaías 62:3 dice la palabra. Espere que necesito ya. Algo me cayó en mi ojo. Ya. Isaías 62:3. Nos gusta ver estos versículos, pero no tenemos ni idea de lo que costó a Jesús si queremos ser corona esplendorosa en la mano de nuestro esposo Jesucristo. Entonces, entendamos su muerte y resurrección, porque es ahora que podemos entender lo que somos en Él. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa. Gracias. Entonces, ¿cómo se está viendo usted realmente en Cristo? Esa corona esplendorosa donde reina la vida de Dios. No es una corona de espinos, Él la sufrió por nosotros y nos ha puesto una corona esplendorosa. La mente de Cristo ahora en nosotros. La mente de Cristo ahora en nosotros. Amén. ¿Está usted entendiendo la obra de la cruz, su resurrección y haber sido glorificada? Podemos estar seguros y confiados que sí somos libres de la vieja naturaleza y la destrucción completa del imperio de la muerte en nuestros corazones. ¿Somos realmente una nueva creación en Cristo y vivimos sentados en lugares celestiales? Yo le invito a que se ponga allí sobre sus pies, que meditemos en esta palabra, que nos veamos nuevamente. Voy a ponerles aquella imagen donde fuimos elevados, donde somos transformados y somos participantes de la resurrección. Fuimos levantados de entre los muertos, fuimos resucitados a una nueva vida. Hoy vimos la vieja naturaleza o el estado de vida en que todos estuvimos, esa vieja naturaleza versus la nueva creación o la nueva naturaleza.
Y cómo el Señor hizo esta obra tan poderosa de amor para que nosotros fuésemos trasladados de esa condición a un nuevo estado. Allí mírese realmente y viva en verdad, viva la resurrección en su vida. Viva como un resucitado en Cristo. Ya no viviremos más como muertos. No nos veremos más como muertos en delitos y pecados. Allí cada uno en su mente, imagínese con la imaginación de esa nueva mente, imagínese allí viviendo la vida de resurrección, viviendo el estado de vida de Dios dentro de su alma, dentro de sus emociones, dentro de todo su ser como tal, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, la vida de resurrección. Fuimos levantados de nuevo, fuimos puestos en pie de nuevo. Estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos y estuvimos bajo condenación. Pero en Cristo Jesús fuimos trasladados a la nueva vida, resucitados con Cristo. Él destruyó el templo de pecado, Él destruyó el imperio de muerte que reinaba en nosotros. Él venció por nosotros en la cruz y construyó un nuevo templo. Nos dio una nueva naturaleza sin pecado, donde Él pudiera habitar. Somos un templo nuevo, somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Él vino a habitar en nosotros. Somos nueva creación. El Espíritu de Dios empodera nuestra alma para que ahora podamos vencer toda tentación, para que podamos vencer el pecado, para que podamos ver verdaderamente que el cuerpo de pecado está muerto con Cristo. Este cuerpo de pecado murió y nos vemos muertos, crucificados, muertos juntamente con Cristo, sepultado ese cuerpo de pecado, porque no podrá levantarse más en nosotros esa mente caída, ni ese entenebrecimiento, ni el engaño de las tinieblas para seguirnos llevando a un estado de condenación, cuando en Cristo ya fuimos levantados de esa condición, resucitados a una nueva vida. Ahora establécete en esta verdad. Deja que la verdad impregne tu ser. Deja que Él sea ahora viviendo a través de ti. Déjalo a Él reinar en tu alma. Déjalo a Él reinar en los deseos, en las pasiones de tu alma, en todo aquello donde te era imposible vencer. Déjalo a Él reinar ahora. Déjalo reinar en toda tu alma. Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias porque hoy hemos recibido de ti, Señor. Oh Dios, y la unción que fluye es mucho mayor. Esa unción de Dios es mayor que cualquier engaño de la carne de pecado. Ahora es Él el que vive dentro de nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, pero así como su unción nos enseña todo lo que necesitamos saber, Señor, esa unción nos conducirá a la verdad y no seremos engañados. Esto que es verdadero, Señor, se establece en nosotros y la mentira se disipa todo engaño, se disipa, Señor, todo lo que el enemigo nos hacía creer, que no podíamos ser libres, que no podíamos dejar de hacer esto o aquello. Hoy, Señor, creemos por la obra de Jesús que sí podemos vivir una vida de victoria en todas las áreas de nuestro ser, que nuestra alma fue vestida también con ese vestido de gloria, con ese vestido de luz y vida. Por lo tanto, mi alma puede reflejar la vida del Espíritu, puede caminar en los sentimientos, en los pensamientos, en la imaginación, en las emociones del Espíritu, no de la carne caída, no de la mente caída, no de la mente de engaño, sino en la vida de Dios. Señor, gracias,
porque tú resplandeces sobre la mente de cada uno de nosotros, de tus hijos, de tus hijas. Tú resplandeces, Señor, ese resplandor de gloria que ilumina nuestro entendimiento para que ya no andemos en oscuridad, ahora andamos en luz y vida. Luz y vida. Luz y vida. Si había entenebrecimiento, se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús. Si había oscuridad en algunas áreas de nuestra mente, de nuestra alma, se tiene que ir ahora. Toda oscuridad se disipa, porque donde está la luz, se disipan las tinieblas. En el nombre de Jesús. Si nuestra alma no quería someterse, hoy le decimos: te sometes a la vida del Espíritu, porque ahora mi alma es gobernada y reina la verdad, porque el Espíritu de Dios que está dentro de mí iluminó todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo revistió. Mi alma está revestida de un nuevo traje de luz y vida. Ya no estará más en desobediencia, ya no estará más en luchas o en lidias, como decimos, con áreas corruptas de maldad. Hoy nos despojamos de todo engaño y de toda mentira, aún del luto, de la tristeza, aún de las depresiones, aún de la soledad, aún de cosas que aún estaban allí guardadas, con las que el enemigo nos tenía engañados, para hacernos sentir solos, fracasados, desanimados, desalentados. Señor, hoy renunciamos a todo tipo de sentimientos y emociones que no vienen de la vida del Espíritu. Hoy renunciamos, Señor, a estas cosas y determinamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu. Ministranos en esta mañana, Espíritu Santo. Tú eres la fuente constante de vida en mí. Tú eres esa fuente permanente que bombea todo mi ser, que llena toda mi alma, que llena todo mi ser. Oh sí, Señor, gracias, porque en ti está el poder. En ti está el poder para hacer esta obra completa. Tú la hiciste perfecta y completa, Señor, para que ahora la vivamos en el poder de la resurrección. En Cristo Jesús, nosotros vivimos para ti, vivimos para Él, vivimos para Él. Dile: yo vivo para ti, Señor. Mi cuerpo fue consagrado, todo mi ser, mis miembros fueron limpiados y santificados para servirte a ti. Vivo para Dios, pertenezco a Dios, soy tuyo, Señor. Mi ser, espíritu, alma y cuerpo beben constantemente del agua de vida. Señor, porque el Seol no me detendrá. Los lazos que lanza el Seol para atar mi alma a la corrupción se tienen que romper definitivamente. No tienen lugar ni poder sobre mi vida, sobre mi alma. Ahora, en el nombre de Jesús, si aún hay barro en mis ojos, si aún hay barro, hay lodo que está estorbando y teniéndome en engaño, hoy lo echo fuera de mí. Hoy me miro bebiendo de las aguas de vida, el agua que limpia, el agua que sacia mi sed, el agua que me llevó a mí a nacer de nuevo, a nacer del Espíritu. Esta es el agua de vida. Cristo le dio a beber a la mujer samaritana de esa agua, en la cual ella no tendría sed jamás. Sació por completo su sed. Hoy bebemos de esa agua. Hoy bebemos de esa agua. Hoy nos llenamos, Señor. Llénanos, Señor. Recibimos esas aguas que purifican, que limpian, que sanan, que restauran todo mi ser. Ahora, Señor, inúndame, Señor. Torrentes de agua viva fluyendo sobre nosotros ahora mismo. Señor, gracias.
Gracias por esa inundación de esas aguas en nuestra alma, esa inundación de esas aguas en nuestra mente, esa inundación de esas aguas, Señor, en toda el área del alma y en el cuerpo físico, aún trayendo sanidad, sanidad mental, sanidad física, sanidad a nuestros órganos, sanidad en el nombre de Jesús. Allí está tu presencia obrando, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mírate allí como vimos en la visión de las moscas. Sé el creyente que se deja limpiar con el agua de vida. Sé ese creyente que recibe y bebe y bebe y bebe continuamente estas aguas. Llénate, llénate, llénate de estas aguas. Espíritu Santo, gracias, 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 gracias. Urrabaya la lava babashkele lebeke. Urrababa lava lavas kereleya lava raba 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 yare. Urreya laya laya lava baba rebe kere lava raba kerera. Otalandre raba raba raya raba 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 shkerelaya. Urriakara lava sai. Mírate sentado en lugares celestiales. Permanentemente estás en ese lugar. No te paras y te bajas de allá. Estás continuamente sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí en lugares, Él te elevó a ese lugar. Él te elevó, Él te ascendió, Él te llevó a ese lugar alto, a ese lugar de victoria, a ese lugar de triunfo, donde eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eres bendecido, eres bendecida por el Señor. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Fuiste escogido para un propósito, fuiste llamado. Oh, Rabba Lendeleya, Rabba Sele Lebekeya, Ramashki Alay. Oh, Rebekere Rabashai, para reverdecer. Oh, Rebekere Rabashi Alia Kanda Rabashkarala. Oh, Talaya Rabashenderebe Barabasai, para triunfar el triunfo de Cristo en tu vida. Oh, Ramayenderebe Barabaskereleya Rabarabashai. Más Espíritu Santo, fluye, 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 fluye. Más, llénanos, Señor. Es tu presencia, Padre. Allí empieza a orar en el Espíritu. Déjate guiar por Él y ora en tu Espíritu. Gime en tu Espíritu. Clama en tu Espíritu. Oh, Ramashkiri Bikanda Lenderebe Kere Rabashenderebe Kere Lai. Oh, Talaya Rabashai. Si alguno no es bautizado en lenguas, hoy recibe esas lenguas del Espíritu. Recibe esa impartición. Recibe ahora lenguas repartidas como de fuego, sean ahora sobre tu vida. Ahora mismo fluyen, 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 fluyen. Urabayen delay derebekei, otendelay darabakara lia kendaraya rabashkere, otiriakandarabashkia hatalendele arabasha, oremekendele darababa, iriakara lava reverabashkere lava rereraba, otarabashabatere lama sama lamara. Riakiri nikara lava sarala shirabaha otalendere, sumergidos, sumergidos, sumergidos en el río, en el río, en el río, en el río de mi espíritu. Otalendere bekere lava shkara lava baba shere otaleya riaki alandara bashkiri raba samaleya otereba shkiri bikara batere lendere otria hatara la lavara kendere la otalendele bekere más, 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 más. Porque el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha manifestado y está aquí. Oh, ria aquí alendere la lava shkiri adara lava sherera. O tarama shia diara la lama shkere lama samaraya. O talama shkere lava sai. Si el enemigo ha querido confundir tus pensamientos, ahora se va la confusión y se establece la verdad. La verdad, Cristo, 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 la verdad en ti, la verdad en ti, la verdad en
ti. Oh Rama Yenderebekei, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Oh Rama Yendelebeki Bariba Saba Leberebekereraba Shenderaraba Sara Labaraba Skerelereaba Sere. Oh Rabaraba Skereleberaba Sara Labaraba Sha. El Señor está también depositando dones, regalos en ustedes. Oh Ramashkiri Andaraba Kere Labaraba Shkiri Arabasaya. A otros dice que los va a querer llevar como a un nivel mayor de revelación y entendimiento de la palabra. Oh Rabashkiri Bikanderebe Kere Rabashai, un ensanchamiento en el conocimiento de la verdad y la revelación de mi palabra. Oh Rebikala Lebe Kere Labashama Labarabasai. Estoy quitando la ceguera, estoy quitando vendas de sus ojos. Rabashama Rabasama Laba, porque se abren los ojos del entendimiento. Se abre y se manifiesta mi espíritu, el espíritu de sabiduría y revelación en ti. Oh Ribakim de ley Yaramashkeretara Lava Shamara, toda caparazón que había puesto el enemigo en algunos para que no pudieran recibir la palabra, para no permanecer en ella, hoy se rompe esa caparazón, hoy se rompe. Oh Rabashen de leve quiere todo engaño. Oh, Ribasamaraba Shendele aquí alaya, y son revestidos de la gloria, son revestidos de la presencia del Señor, son inundados por el Espíritu Santo. Oh, Raba que le leve que el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad que es Cristo. Raba Shamaraba que le leve que araba, oh Taraba Shenderebe que raba Shamaraba raba raba raba. Oh, Raba Sai, veo cómo se están rompiendo lazos de algunos que todavía lazos del Seol los querían atar, los perseguían para atarlos. Ahora se están rompiendo definitivamente, son quitados ahora, porque no estarán más en un círculo vicioso tratando en sus propias fuerzas de sobresalir, de avanzar. Oh Raba Shama Leve Kere Raba Saba Leve Kende Raba Shai, y todo acusador que se había levantado para acusarte, oh Raba Shama Raba Kai, hoy el Señor está haciéndote libre de todo este estado de condenación, porque ya no eres más bajo condenación, ya no estás más en esa condición. Oh Rabashai, porque eres trasladado de muerte a vida. Oh Rabashai, de tinieblas a luz. Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz resplandece, mi luz resplandece, mi luz resplandece. Oh Shkele leve kende rabaraba kanda labaraba shenderei. Oh te lava shere lava kibaraba shabaraba. El fuego del Espíritu, el fuego del Espíritu ardiendo en tu corazón, en tu vida. Oh shabaraba kabalaba, shabaraba kabalaba, shabaraba kabaraba, shabalaba, shabaraba kabaraba, rabaraba saba. Oh yaraba karalaba shaya. Es tu presencia, amado Espíritu Santo. Gracias, porque hay una celebración en los cielos, hay una celebración magnífica, hay una celebración poderosa. Oh shamalaba saba leve kibariba sama raba sama shendelebe kibaraba sama leve kereraba shama. Oh raba saba raba kaira irikandala. Oh tendera yalaba shereraba baba saya. Gracias, poderoso Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hacernos templo de Dios, nuevo templo de Dios, nueva creación, esa nueva vida en nosotros, esa nueva vida manifestándose a través de nosotros. Tú eres en nosotros, viviendo la vida del Espíritu. Señor, gracias porque nos llevas a vivir como tú aquí en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu obra en cada uno. Gracias porque eres fiel y lo que has empezado no quedará inconcluso. Gracias, Señor Dios mío, por reverdecernos, por llenarnos de nueva vida. Gracias, Señor, por coronarnos con corona de vida. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa. Aleluya. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Gloria.